Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este Facebook Live. Es el segundo de este año, es la versión número 2. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña el doctor Milton Murillo, que es médico psiquiatra y docente universitario, y con él dialogaremos sobre la salud mental en la pandemia. Doctor Milton, bienvenido a este Facebook Live. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo. Bueno, desde que inició la pandemia en Colombia en marzo del año pasado, supimos que nos estábamos enfrentando a algo desconocido. Intuimos que nos podíamos enfermar, que nuestra vida misma estaba en riesgo, y también hemos venido comprendiendo que a causa de la pandemia estábamos enfrentándonos a posibles problemas de nuestra salud mental. Según la Organización Panamericana de la Salud, el temor a contraer el virus en una pandemia como esta han generado cambios en nuestras vidas. Cambios provocados por los esfuerzos que hacemos para contener y frenar la propagación del virus. Estos esfuerzos, entre ellos están el distanciamiento físico, el trabajo desde casa, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con seres queridos y con amigos. Cifras entregadas por la Secretaría de Salud a Cuestión Poder nos dan cuenta del complejo panorama de salud mental que se vive en la capital colombiana. Mientras en 2019 se hicieron 34.819 intervenciones por casos de salud mental, 34.819. En 2020, ya con la pandemia, la cifra subió a 55.647 casos, es decir, un aumento del 62% más que el año anterior. Bueno, a 3 meses de declarada la emergencia por COVID-19, junio del 2020 ha sido el mes con más intervenciones en la Secretaría de Salud de Bogotá por situaciones de salud mental. Fueron atendidos 5.799 casos frente a los 2.860 del mismo periodo del año anterior. Y si diciembre fue el mes con menos emergencias por salud mental en 2019, llegó el 2020, en el 2019 hubo 1.768 casos atendidos y fue totalmente diferente en el 2020 cuando llegó a 5.170 casos para diciembre. Preocupación, nerviosismo, tristeza, soledad, dolores de cabeza e insomnio son algunos de los sentimientos y síntomas identificados por el DANE en la encuesta de salud mental durante la pandemia por COVID-19 realizada en el 2020 y publicada en noviembre de este año. Dicha encuesta evidenció que 4 de cada 10 personas consideradas como jefes de hogar han manifestado nerviosismo y las mujeres tienden a reportar mayores prevalencias en aspectos como cansancio, tristeza y dificultades para dormir. Y en octubre del 2020 el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó un estudio realizado en 7 países, incluido Colombia, y allí se determinó, ojo con esta cifra, que el 51% indicó que la pandemia de COVID-19 ha incidido de manera negativa en su salud mental. Para el psiquiatra Miguel Bote, que trabaja en el Hospital Universitario Nacional, el colombiano se está cansando de esta situación tan fuerte que va para largo. Ahí es cuando toca hacer los primeros auxilios psicológicos y tener claro que esto es normal, que es una situación de estrés. En noviembre de 2020, en Cuestión Pública, publicamos el artículo del reclamo a la soledad, un impacto emocional del confinamiento en los más pequeños, y allí informamos que hay un informe, vale la redundancia, del Instituto Colombiano de Neurociencias, que reportó a su vez que el 88% de los niños encuestados de un total de 651 hogares han presentado síntomas o conductas de alteración emocional. El doctor Milton Murillo, quien nos acompaña hoy, nos recuerda que todo conflicto que nos llevemos al pensamiento y pongamos en palabras, siempre encontrará la forma de expresarse la mayoría de las veces a través del cuerpo. Pues arranquemos por la primera, que es, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental es un estado dinámico. Yo aquí quiero que echemos un poco mano de la definición de la Organización de la Salud, para entender que
salud mental no necesariamente es un concepto que tiene que ver con enfermedad mental, ¿no? Es un estado, como decía yo, dinámico, es un estado de bienestar que nos permite a los seres humanos adaptarnos a los cambios que se presentan en la cotidianidad. Esto es un ajuste, una adaptación brusca, que es la definición general de salud mental, pero involucra conceptos como la capacidad de rescatarnos, eso es lo que queremos ver en los términos más cotidianos de los problemas, de las adversidades, el poder experimentar de manera tranquila, no necesariamente feliz, ¿no? Que es una cosa, un concepto que a veces nos hace muy ruido en salud mental, pero de manera tranquila todas las acciones que nos rodean. En dónde comienza la salud mental, cuáles son los factores que de alguna manera previenen, promueven la salud mental, pues es una discusión que todavía no hemos terminado de dar los profesionales de la salud mental. Hay acuerdos, digamos, aceptados o al menos tan discutidos, y es que la salud mental empieza, o podemos empezar a hablar de salud mental cuando hay necesidades básicas satisfechas. Esto no es un concepto nuevo, esto es un concepto más o menos de la segunda mitad del siglo XX tal vez, que sí nos dice y nos deja muy claro que antes de empezar a hablar de salud mental, sí, el punto de origen de la salud mental son las necesidades básicas satisfechas. Entonces, como ven, pues es una definición que abarca muchas cosas en general de lo que es el funcionamiento humano. Yo tengo una pregunta para para Milton. Explícanos, por favor, cómo se presentan las afectaciones de las mujeres en la pandemia y también la diferencia entre niños y adultos mayores. Hay, digamos, toda una serie hay un espectro de signos y síntomas que afectan de manera diferente. Algunos grupos etarios, también hay unas diferencias claras en género que tienen que ver no solamente con unos, digamos, unos determinantes biológicos y muy claros, sino con la responsabilidad y con el, digamos, con el componente sociocultural que es inevitable en este caso. Hay, desafortunadamente, el encierro, ¿no? La cuarentena ha traído como escenarios en los que las responsabilidades del hogar suelen ser muy asimétricas, y eso es una cosa que también puede impactar directamente la salud mental. Tiende a recargarse mucho, por ejemplo, el funcionamiento del hogar en las mujeres, en los casos, por ejemplo, de violencia de género. Esto no necesariamente es un tema que sea así porque lo diga yo, la evidencia está ahí todos los días. En lo que va este año, pues los casos de feminicidio han sido una cosa dramática, que yo creo que no amerita discusión alguna. Más bien deberían ponernos a pensar qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y entender que hay una realidad en la cual la salud mental de las mujeres está mucho más expuesta y es mucho más vulnerable que la de los hombres en el mundo. Y en países como el nuestro, yo siempre digo de manera un poco graciosa, pero velando un poco una realidad muy desafortunada, ser colombiano podría catalogarse como una comorbilidad para la salud mental. Y espero pues no producir ningún tipo de malestar con esto, pero es una realidad. Niños, adultos mayores, sí están teniendo un impacto diferente. Por ejemplo, inicialmente la carga de un grupo infecta, ¿no? Que ese era como el lenguaje inicial de la pandemia, era los niños infectan y los adultos mayores se mueren. Entonces encerrémoslos a los dos. Y bajo una premisa de vamos a cuidarnos, que yo creo que tiene muy buenas intenciones, se cometieron errores, no solo aquí en Colombia, yo creo que en todo el mundo, y es que no tuvimos en cuenta el impacto que eso iba a tener para la salud mental. Las personas de la tercera edad, los adultos mayores, están teniendo muchas alteraciones, por ejemplo, o están teniendo apariciones de síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, conducta suicida, por el encierro, y no solamente por el encierro, también por la inminencia de perder la salud y de perder la vida. Y en los niños, aunque yo hago el énfasis y quiero aclarar que no soy un experto en salud mental de niños y adolescentes,
sí se están viendo fenómenos alrededor de muchos cambios emocionales, ¿no? Los niños no entienden en determinada edad qué es lo que está pasando. Simplemente se perciben a sí mismos como peligrosos, como dañinos. De un momento a otro los sacaron de su ambiente habitual de colegio, de amigos, de salir. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacer un seguimiento de estos cambios en la salud mental de niños y adolescentes. No sabemos, no tenemos todavía nada escrito, creo que es muy prematuro hablar de secuelas emocionales en niños, pero sí un impacto. O sea, no podemos negar que hay un impacto. Y así como los adultos tenemos que levantar la mano y pedir ayuda por profesionales de salud mental, los niños y los adolescentes también. Iván, el micrófono, tienes el micrófono apagado. Ahora sí, perdóneme. Doctor, queremos saber qué es lo que tiene el aislamiento que causa tanta depresión, tanta angustia, tanta ansiedad en el ser humano. Lo que pasa, Iván, es que una cosa que nos quitó la pandemia es precisamente el control sobre las cosas, ¿no? Yo creo que los seres humanos dábamos por hecho y nunca teníamos en cuenta si podíamos hacer las cosas o no, o qué tantas restricciones teníamos para algo tan sencillo como era vivir nuestra vida. Esa es una de las grandes pérdidas, uno de los grandes duelos que ha tenido que hacer la humanidad, ¿no? La pérdida de las libertades, con todas las discusiones sociales y seguramente filosóficas que eso pueda traer. Entonces la restricción, y la restricción asociada además con el peligro de perder la salud y con el peligro de perder la vida, dispara una serie de síntomas de ansiedad, temor y ansiedad, no miedo y ansiedad, que son dos conceptos parecidos pero fenomenológicamente diferentes, ¿no? En la ansiedad a veces los seres humanos no somos capaces de identificar con claridad cuál es el peligro, ¿cierto? En el miedo sí, digamos que es un poco una diferencia grande. En la pandemia vemos las dos cosas. Tenemos miedo a unas realidades que están ahí, ¿no? A una cifra de muertos, a una cifra de infectados, a unos escenarios que vemos cuando colapsan los servicios de salud. Pero por otro lado, hay una serie de peligros que no son tan tangibles, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la salud de mis seres queridos? ¿Qué va a pasar con los planes que yo tenía? ¿Qué va a pasar con lo que yo creía que iba a ser y ya no va a ser? E inevitablemente eso, pues sí nos va a disparar una serie de síntomas que son inevitables. O sea, ya en este punto de la pandemia, es muy difícil y tal vez sea un poco pretencioso hablar de promoción y prevención, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos para no enfermarnos emocionalmente? Yo creo que ya no estamos en ese punto, tristemente. Estamos en un punto, es cómo intervenimos, qué hacemos, cómo lidiamos, cómo paliamos un poco estos síntomas que ya pues están encima de todos, ¿no? Doctor, precisamente en este tema, antes de seguir con más preguntas, recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página web www.cuestionpublica.com y en nuestras redes sociales, en Twitter, @cuestionpublica, y en Facebook e Instagram como Cuestión P. Queremos preguntarles sobre el caso de los niños y las niñas y en qué medida el que ellos no puedan jugar con niños de edades similares ha afectado su salud mental, doctor. Es, como les decía ahorita, es un impacto innegable. Yo creo que en unos años, o tal vez en unos meses, no sé, podamos empezar a escribir con un poco más de certeza cuál va a ser el impacto real y de pronto ponerle un nombre y un apellido en términos de salud mental a esto. Pero la capacidad de jugar es quizás uno de los signos más claros de salud mental en niños, ¿no? Los niños son mucho más gregarios de lo que eventualmente somos los adultos. El lenguaje principal, la manera en la que los niños conocen el mundo inicialmente y que además les va permitiendo meterse un poco en el mundo de los adultos es precisamente el juego, ¿no? El juego es el lenguaje en el que hablan los niños, es el idioma en el que hablan los niños.
tener esa sensación no solamente de que le están coartando el juego, sino que además hay algo, un escenario peligroso para ellos, en el que muchas veces ellos son protagonistas, sin duda tiene un efecto por ahora emocional. Por ahora emocional, estamos viendo reacciones de estrés agudo en niños, algunas alteraciones, por ejemplo, en el comportamiento, ¿no? Cambios en lo que uno llama cotidianamente el genio del niño, aceptación de normas y límites, dificultad en la convivencia con sus padres, con sus hermanos. Y tenemos que esperar, como les decía yo, para ver que esto a mediano y largo plazo, qué impacto puede tener. Que queríamos preguntarle qué recomendaciones podría darle a los padres de familia que ven esta transmisión para atender la salud mental de sus hijos. Bueno, un punto muy importante, y ese es un acuerdo, es una regla, podría decirse de alguna manera, que hemos tenido los profesionales en salud mental, en especial las personas que trabajan con niños y adolescentes, en este momento para cuidar un poco la salud mental de ellos, es hablar. Hablar en el lenguaje más claro, en el lenguaje más cercano posible, en el lenguaje que más el niño entienda o más que el adolescente más entienda acerca de lo que está pasando, ¿sí? Si hay algo que produce mucha angustia en general en los seres humanos, es el no entender las cosas. Los niños definitivamente no manejan el mismo lenguaje que manejamos los adultos. Uno no puede salirle a un niño con cifras epidemiológicas y con un listado de muertos y con una explicación neurobiológica muy compleja, porque los niños no lo van a entender y se van a angustiar más. Entonces la recomendación número 1 es hablemosles. Hay muchas herramientas en redes sociales, hay páginas, hay videos que explican lo que está pasando con la pandemia en el lenguaje que los niños mejor entienden, como les decía hace unos minutos, que es el lenguaje del juego. Y explicarles el por qué no puedes salir, por qué no puedes ir al colegio, por qué no puedes jugar con tus compañeros, con tus amiguitos, con tus vecinos, porque está pasando algo, ¿sí?, que nos puede poner en peligro a todos, al abuelito, a la mamá, al papá y a ti mismo, ¿sí? Pero eso es simplemente un primer paso, eso es un abordaje inicial, porque muy seguramente en medio de la capacidad que tengan, de los alcances más bien que pueda tener el entendimiento de los niños, no va a ser suficiente. Hay que buscar en la medida en la que sea posible y en la medida en las que las recomendaciones de seguridad de cada uno de los gobiernos lo permitan, sacar los niños, ¿no? Darles espacios para que ellos se sientan un poco más libres, darles espacios para que ellos puedan recuperar de alguna manera ciertos escenarios, no todos, por supuesto, pero sí ciertos escenarios de la normalidad que han perdido. Y en los casos en los que ya realmente los padres, papá y mamá, vean que definitivamente se está saliendo de su capacidad de contención y su capacidad de manejo, lo que está sucediendo con el niño, hay que consultar con los profesionales de salud mental de niños y adolescentes. Hay que perderle el miedo a la salud mental de niños y adolescentes. Porque si tiene estigmas en los adultos, en los niños es mucho más grande, ¿no? Llevar a un niño a un psiquiatra, llevar a un niño a un psicólogo, todavía lo vemos como algo terrible. Y en este momento, si algo nos puso la pandemia en la cara de una manera brusca, es que la salud mental de todos es muy frágil. Doctor Milton Murillo, ¿cuál ha sido el impacto de la salud mental de las mujeres en tiempos de pandemia? O sea, teniendo en cuenta que muchas mujeres deben pasar su cuarentena encerradas con un agresor y que las mujeres están sujetas a recibir múltiples violencias emocionales, también físicas y sexuales. Toda la salud mental se ha visto vulnerada completamente en un porcentaje tristemente alto de las mujeres en el mundo. Me refería yo hace unos minutos precisamente a la situación de encierro, a la situación de asimetría que hay en muchos hogares. Eso es una cosa que no lo digo yo, estas son cifras que manejan organizaciones y personas que trabajan mucho más en temas de violencia de género. Y la realidad es que las mujeres están en este momento siendo víctimas pues de toda una serie de violencias, como tú mismo mencionabas ahorita, y están muriendo, ¿no? Es que yo creo que eso es una cosa que es tan robusta que casi que no tiene necesidad de hablar de salud mental, ¿no? Para entender que los feminicidios son una realidad, están ahí, están pasando y están cercanos.
Obviamente ya volviéndonos a meter un poco en el terreno de la salud mental, ¿qué es lo que estamos viendo? Alteraciones muy severas en trastornos del afecto como depresión, ansiedad, ¿no? Reacciones muy fuertes a estrés agudo y alteraciones en el patrón de sueño que pueden llegar a producir y que en muchos casos desafortunados llevan a la conducta suicida. Iván, el micrófono, tienes el micrófono apagado. Doctor, discúlpeme, hace un momento usted dio una frase pues que creo que se nos ha quedado a todos en la cabeza, que es el de ser colombiano es una comorbilidad para problemas de salud mental. ¿Cree usted que además a los colombianos la pandemia nos ha tocado más duro que a otros justamente por eso? Es decir, por la violencia, el desempleo, la corrupción y la pandemia. Esa carga es mucho más pesada que la de países que no tienen estos flagelos. Yo no creo eso, yo estoy seguro de eso. ¿Sí? Y no precisamente volvemos al punto porque yo lo diga, sino porque ahí están las cifras, están los reportes, ¿no? En esta última semana, con dolor y vergüenza, pudimos darnos cuenta que somos uno de los 3 peores países para pasar la pandemia en el mundo. ¿Mm? Claro, no somos el único país que no ha empezado a vacunar, eso no es cierto, pero tampoco es un motivo de orgullo. Decía, no somos el único, ¿no? ¿Sí? Hay países incluso desarrollados, en vías de desarrollo, que no han empezado su vacunación por diferentes motivos, pero el impacto emocional, y aquí quiero hacer un paréntesis chiquito, el impacto emocional que tiene el inicio de la vacunación en las sociedades es enorme. Aumenta los niveles de bienestar, al menos la sensación de bienestar, la sensación de optimismo aumenta, y eso en un país como el nuestro escasea. Más de 50 años de un conflicto armado que ha venido en un recrudecimiento triste y lamentable en los últimos 2 años y unos meses. La pobreza, y no la pobreza solamente porque me parece que estaría yo como endulzando un poquito la palabra, la miseria que vive un gran porcentaje de nuestra sociedad, sumado a la violencia cotidiana, ¿no? No solamente es el conflicto armado con todos sus actores, sino la violencia cotidiana, las situaciones de desplazamiento, de hambre. Por eso, y pues yo sé que mucha gente seguramente no le va a gustar el comentario y van a pensar que estoy siendo como apátrida o algo así, pero la realidad está, los estudios están, ¿sí? La evidencia está, yo creo que algo que sí es importante para la salud mental, aun cuando no sea agradable en ciertas ocasiones, es el principio de realidad. ¿Sí? Nosotros no somos uno de los países más felices del mundo, somos uno de los países del mundo que más niega la realidad en la que vivimos. Ahora, que eso tiene también una función protectora, y seguramente aquí me encantaría tener al lado un antropólogo o una antropóloga para sentarnos a hablar de el papel de las celebraciones en la mitigación del dolor, pero eso es un capítulo diferente. Pero nosotros no somos un país que tenga condiciones óptimas para desarrollar la salud mental, ¿no? Hace poco mencionaba yo también en mi cuenta de Twitter que ¿cómo hablamos de psicoterapia? ¿Cómo hablamos de estilos de vida saludables? ¿Cómo hablamos de la importancia de la lectura y de todos estos factores que son protectores cuando hay hambre, cuando no hay una cama, cuando no hay un techo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no somos el único país del mundo que tiene esas condiciones, pues es el país nuestro y es el que estamos hablando y es el que tenemos que enfrentar en primera persona. Entonces, sin duda, estar aquí es una comorbilidad y ojalá, y yo aquí peco de estructuralmente optimista, ojalá en algún momento el gobierno de turno, no sé si sea este, pero el gobierno de turno le dé una mirada a eso, ¿no? A que los determinantes de la salud mental en nuestro país están absolutamente desportillados. Y eso es un caldo de cultivo para que se genere más violencia, para que se genere más malestar y para que una situación como la pandemia, que ya es difícil para cualquier país del mundo, sea para nosotros devastadora. Doctor, ¿y por qué negamos esa realidad? Es decir, eso que usted está hablando es un principio claro,
para tratar en el psicoanálisis, en la psiquiatría, pues el principio de realidad, ¿cierto? ¿Por qué se niega? Porque nos defendemos del dolor a través de la negación. La negación es un mecanismo de defensa psíquico que está ahí para protegernos un poco de lo abrumador del dolor, de lo masivo del dolor. No es una cosa patológica necesariamente, es decir, todos los seres humanos negamos, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción cuando nos dan una mala noticia? No puede ser, ¿no? Dígame que no es cierto, ¿sí? Y eso, le repito, no es que estemos enfermos, entonces por eso, no, la negación es un mecanismo de defensa que nos ayuda a no rompernos, ¿sí? A que el dolor no nos desborde, a que podamos seguir trabajando un poco a pesar de un duelo muy grande que llevemos adentro. Y aparte de que hacemos negación, pues nos disociamos un poquito, ¿no? Eso hace parte del funcionamiento habitual de los seres humanos. Pero cuando el dolor es masivo, cuando todos los días tenemos una noticia peor que la del día anterior, ¿sí? Cuando nuestras condiciones de salud mental son tan adversas, cuando la realidad nos impacta, pues tendemos a negarla. El gran problema de que la negación se utilice de manera masiva como mecanismo de defensa es que nos aleja de la realidad. Y la realidad no es que sea mala, lo que pasa es que la realidad no tiene remedio, ¿sí? Las cosas son como son, y parte de lo que lleva a un adecuado, a ese funcionamiento, a esa sensación, más bien a ese funcionamiento de equilibrio, a esa calidad dinámica de la que les hablaba al principio de la salud mental, es eso, es poder lidiar con la realidad, es decir, sí, yo, hombre, no estoy bien y la realidad que tengo me está golpeando, pero es que cuando realmente no nos podemos levantar de un golpe cuando ya nos están dando otro, hace que neguemos de manera masiva. Doctor, esa aceptación de la realidad tiene que ver también con algo que mencionábamos al principio, usted también lo ha dicho, no somos una sociedad que tenga interiorizado la importancia de hablar de la salud mental, y eso ha originado que se degeneren unos mitos en torno a ella. Queremos tocarle el primero de ellos, y es un asunto muy importante, y es el que se deprime es porque quiere energía positiva, espíritu fuerte, mírenme a mí. ¿Eso es un mito de la salud mental? Totalmente, totalmente. Es un mito y es una que parte de una construcción muy lamentable de lo que son las enfermedades mentales, ¿no? Porque todavía, a pesar de que estamos en el año 2021, todavía creemos que la mente va por un lado, ¿no? Y el cuerpo por otro, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes, y que las enfermedades son solamente lo físico, lo que se inflama, lo que duele, lo que se rompe, lo que se tuerce, y resulta que no. La enfermedad mental o las enfermedades mentales, como todas las otras patologías que sufrimos los seres humanos, tienen un componente biológico, que no es lo único. La enfermedad mental es multifactorial. Pero yo creo que todas las enfermedades son multifactoriales, pero la enfermedad mental es llamativamente multifactorial. Entonces, claro, están los discursos que yo entiendo de dónde vienen, aunque no los comparto del todo, y es decir, pero es que a mí me pasó algo parecido y yo no me deprimí. O usted por qué se va a deprimir porque se le murió el gato. Si hay gente que se le murió a la mamá y no está así. Eso es un discurso injusto, que parte de un desconocimiento, no necesariamente malintencionado, seguro, pero sí el desconocimiento de lo multifactorial. Y volviendo al tema del componente biológico, hay una predisposición biológica, hay unas alteraciones neuroanatómicas, neurofisiológicas en enfermedades como la depresión, por ejemplo. Y a eso hay que sumarle las particularidades de la historia de vida de cada uno de nosotros. Entonces el que se deprime no es porque sea débil, el que se deprime no es porque quiera estar deprimido, quien se deprime no es porque quiera llamar la atención o porque le falten dioses. El que se deprime es porque se le sumaron una serie de factores personales, biológicos, sociales, que lo llevaron a que sus mecanismos de defensa y la capacidad de respuesta de su sistema nervioso fueran insuficientes, y aparecen los síntomas de la enfermedad mental, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos como sociedad empezar a ver la enfermedad mental, o más bien, hay un ejercicio muy interesante que a veces hacen algunos profesionales y me parece muy lindo,
y es como comparar las enfermedades mentales con otras, ¿no? Uno no le puede decir a un diabético, oiga, ponga de su parte y bájese esas cifras de glicemia. Eso es cuestión de actitud, ¿no? Ese daño en el nervio óptico de la diabetes que lo está dejando ciego es una cuestión de actitud, ¿no? O la persona que acaba de sufrir una fractura de fémur y no puede moverse, no, esto no es una cosa de poner de fuerza de voluntad para reparar esa fractura. Ojalá podamos recordar que somos médicos, los psiquiatras somos médicos, los psicólogos que trabajan con nosotros son psicólogos clínicos, ¿no? Somos profesionales de las ciencias de la salud. Y tal vez cuando entendamos eso, nos podamos acercar de una manera más amable. Okay. Milton, yo tengo una pregunta que es muy importante. Y usted, ¿cuál creería que son los primeros auxilios psicológicos para acudir en tiempos de pandemia pues, a recurrir o tener ayuda de un psicólogo? Los primeros auxilios psicológicos, bueno, esa es una discusión importante, porque todavía no nos hemos podido poner de acuerdo, aunque hay unos ciertos cursos, ¿no? Que uno vaya a hacer los primeros auxilios psicológicos, uno vaya, aprende a manejar estas situaciones, pero yo creo que en tiempos de pandemia todo es inédito. En tiempos de pandemia todo está por hacer, en tiempos de pandemia todo está por escribir, todo está por construir. Y hay quizás unas recomendaciones base, ¿no? Con unos puntos de anclaje, unos mínimos para poder intervenir en las dificultades de salud mental que estamos viendo. Yo creo que uno de esos, primero, es escuchar y además de escuchar, entender con un poco del discurso que he venido manejando que esto es una enfermedad, que esto es una condición multifactorial que nos está afectando, y así como no le decimos a una persona que tiene un síntoma físico que no moleste, pues a quien tenga un síntoma emocional tampoco se lo vamos a decir. La escucha genuina es algo que, si bien no es una capacidad que tengamos todos los seres humanos, y no es una obligación tenerla, ni más faltaba, sí ayuda mucho y permite un punto muy importante que es la catarsis, ¿no? Cuando tenemos un conflicto emocional, en términos cotidianos, desahogarse alivia. Que uno pueda encontrar un punto de escucha que le permita decir, oiga, mire, me siento mal por esto, me siento mal por esto otro, es algo tremendamente valioso. Si la persona logra, digamos, de alguna manera, como encontrar ese punto de ayuda, pues bienvenido, ¿sí? Bienvenido de alguna manera. Y luego están todas las redes de apoyo en salud mental, que ojalá podamos conocerlas un poco más, ¿no? Los servicios de urgencias, las unidades de salud mental, algo que nos ha permitido la pandemia. Yo sí creo que si pudiéramos eventualmente hablar de lo positivo de la pandemia, que yo no creo que sean muchas cosas positivas, pero más bien lo no tan malo de la pandemia es que nos coge en un momento de desarrollo tecnológico muy importante. Entonces el acceso a las teleconsultas, el acceso a la teleayuda, también es algo que nos ha permitido como que no se nos fracture, al menos por ahora, más la salud mental. Entonces yo creo que conocer esas rutas de apoyo, ¿no? Tener claro que mi servicio de salud, mi EPS, mi medicina prepagada, lo que sea, cuáles son los puntos de ayuda en salud mental, cuál es esa persona cercana a mí, que yo sé que me escucha, que yo sé que me entiende, que yo sé que no me juzga. Bueno, estamos en nuestro Facebook Live con el psiquiatra Milton Murillo. Nuestra página web es www.cuestionpublica.com. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Twitter es @cuestión_p. Y en Facebook e Instagram como @cuestión pública. Los invitamos a que hagan sus preguntas para que les sean formuladas al doctor Murillo. Doctor, yo quiero, antes de pasar al tema de las preguntas de quienes nos siguen, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace si a este cóctel de incertidumbre, angustia, miedo y encierro se le agrega una cosa muy usual en nuestra sociedad, que es el consumo de alcohol? Es una combinación muy frecuente y muy peligrosa, desafortunadamente. La sustancia psicoactiva que más está asociada con episodios de violencia en el mundo es precisamente el alcohol, ¿sí?
Y esto no lo digo yo con ánimo de moralizar ni de hacer ese manejo nocivo que se le hace al manejo de las sustancias psicoactivas, que es la culpabilización y meterle elementos que no son científicos. Lo hago más para que veamos, ¿no? Pienso que una de las maneras más sanas de enfrentar la realidad, a propósito de lo que estaba hablando hace poco de la realidad, es con el conocimiento de calidad, ¿sí? Entonces, sí, el alcohol dispara conductas violentas, eso es una cosa que es inevitable, es una cosa que tiene una evidencia robusta en todas las publicaciones científicas del mundo, y en nuestra sociedad pues, es muy habitual. Las muertes violentas, la conducta suicida, por ejemplo, la auto y la heteroagresión son las principales consecuencias de esta mezcla, ¿no? de esta olla a presión sin válvula, a la cual, pues, cuando le metemos alcohol, es inevitable que esos desenlaces se den. Vale. Gracias, doctor. Vamos entonces con preguntas de las personas que están conectadas, ¿les parece? De Muy bien. acuerdo. Ya tenemos una de Catherine Saicor y le pregunta al doctor Milton qué significa adaptarse a un sistema enfermo. No sé cómo se podría uno adaptar a un sistema enfermo, ¿no? Porque desafortunadamente la capacidad de adaptación, pues aparte de que es una cosa evolutiva, en todos los animales, pues en nosotros tiene esa particularidad, ¿no? Es que nos tenemos que adaptar no solamente a situaciones adversas en lo biológico, sino en lo emocional. Yo creo que convivir con un sistema de esta naturaleza nos enferma, o nos puede llevar a un escenario que también es muy, muy triste y muy dramático, y es que se nos vuelva un paisaje, ¿no? Que se nos vuelva una cotidianidad, y que de alguna manera eso nos desensibilice de todas las situaciones, ¿no? Es un fenómeno muy biológico. Cuando nosotros estamos expuestos a dolor o a estímulos dolorosos, llega un punto en el que la percepción del dolor disminuye. Y emocional y socialmente yo creo que ese es un gran riesgo. Adaptarse a un sistema enfermo puede llevar a que se pierdan cosas tan importantes para la salud mental como la empatía. Doctor, nos hace también otra pregunta, esta vez Ernesto Silva, quien quiere transmitirle el siguiente interrogante. Esa voluntad de cambiar, digamos, de enfrentarse a estos temas, ¿es una capacidad que se puede usar a gusto o cómo se aprende, digamos, a enfrentar o a tener esa voluntad para enfrentar los problemas de salud mental que se tengan? Bueno, aquí hay una cosa importante a propósito de la pregunta, y es que esto no es solamente una cosa de voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando metemos de una manera de pronto como un poco inadecuada la palabra voluntad o el concepto de voluntad, se nos puede ir enredando el tema y pensar que esto es una cosa que manejamos y que tenemos bajo control. Y la salud mental, desafortunadamente, no es eso. Claro que hay un papel de primera persona, hay un papel que nosotros jugamos a nivel de toma de decisiones, a nivel de decidir qué nos conviene y qué no, por ejemplo. Pero la capacidad de decir, voy a parar, voy a buscar ayuda, creo que necesito ayuda, es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque implica aceptar la vulnerabilidad, implica aceptar las fragilidades individuales, e implica acercarse un poco a ese escenario que es tan doloroso para los seres humanos, y es, no puedo solo, esto me desbordó, no sé qué hacer, estoy enfermo. ¿Mm? Y lo más importante en ese caso es saber que hay posibilidades de ayuda. Yo creo que algo que ayuda, valga la redundancia, a buscar ayuda, es entender que no se está solo. O sea, que esto que me está pasando no es una cosa rara a la cual estoy condenado, sino que hay una red grande de profesionales que me pueden ayudar. Y hay otra realidad, y es que desafortunadamente los seres humanos buscamos ayuda cuando ya estamos muy golpeados, ¿no? Por eso la prevención y la promoción de salud mental es tan difícil. Perfecto.
Doctor, tenemos una última pregunta que nos hace Liliana Puken. Aquí le agradecemos a Liliana, a Hermes, a Catherine por acompañarnos y hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace entender a los empleadores que la pandemia sí causa repercusión en la salud mental de sus empleados y que estas pues no son excusas para afectar su rendimiento laboral, doctor Murillo? No, estas preguntas tienen un nivel impresionante porque la respuesta es muy compleja. ¿Cómo le hace uno entender a los empleadores eso? ¿No? Hace poco leía en algún lado, no recuerdo, no sabría a quién atribuirle la autoría, pero una frase que decía como no es depresión, es capitalismo. ¿No? La leí en algún lado y me suena mucho porque es una realidad, ¿no? Es una realidad que no podemos desconocer. Yo creo que la ley muchas veces es la justicia de los más débiles, ¿no? Y hay una ley nacional de salud mental, hay unos comités de salud ocupacional, están todos los profesionales de la salud mental que pueden certificar que alguna alteración está interfiriendo con la capacidad laboral de una persona, ¿sí? Le repito, no tenemos que tener un hueso partido, aunque yo he visto personas que van a trabajar con una bota de yeso, porque sus empleadores así lo consideran. Entonces la salud mental es todavía más difícil, porque es que usted se está haciendo. ¿Cómo Sí, sé yo? claro. Muéstreme a ver dónde dice que usted no puede trabajar porque está deprimido, o porque tiene un trastorno del sueño, o porque tiene ansiedad, ¿no? Hacer entender a los... Ojalá tuviera yo esa respuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos entender a los empleadores eso? No sé, yo creo que la labor de psicoeducación es muy grande, y mientras esa psicoeducación se da, le repito, la ley está ahí. Muchísimas gracias. Paso a la última pregunta, si les parece. Laura Rodríguez pregunta, ¿qué consejos podría darnos a las personas que queremos, que quieren como ella iniciar terapia? ¿Cómo escoger un profesional con el que quiere llevarse el proceso? Eso es una pregunta muy valiosa porque ese es uno de los pasos más difíciles de dar, ¿no? Una vez uno dice, oiga, sí, necesito ayuda, ahora, ¿con quién? ¿No? Yo creo que afortunadamente, y esto sí es algo que yo celebro, hay mucha información de calidad, también hay mucha información que no es de calidad, sobre salud mental en redes sociales y en internet. Primer consejo, busquen, acérquense a sus servicios de salud, ¿no? Empecemos por el derecho. Y pregunten sobre la red de profesionales de salud mental que tienen, psicología clínica, psiquiatría, cómo es el acceso, qué se requiere y tal vez ahí puedan recibir una orientación. Si quizás quieren tener una aproximación por fuera del sistema de salud, porque entiendo que nuestro sistema de salud no es precisamente el más amable a la hora de asignar citas y oportunidad de atención en salud mental, las redes sociales tienen una participación no solamente de profesionales, hay un activismo muy importante y muy, digamos que contribuye mucho a este tipo de situaciones y permite que nos conectemos con profesionales de salud mental. Orientaciones sencillas sobre cómo puede una persona escoger un terapeuta, eso sí va a depender del momento de la entrevista, de esa primera cita. Me siento bien, me siento seguro, siento confianza con la persona con la que estoy hablando, ¿sí? Me genera ese espacio en el que yo me siento cómodo o cómoda para decir las cosas que yo llevo por dentro. ¿Sí? Obviamente eso es una cosa muy subjetiva, una cosa muy de la pareja terapéutica, pero entender que afortunadamente, le repito, nos coge esta pandemia con mucha información, no toda buena, pero sí con mucha información a la cual pues, podemos recurrir, ¿no? Espacios como los que están abriendo ustedes en medios, pues van a permitir muy seguramente que haya cosas que podamos tratar a tiempo. Muchísimas gracias, doctor Milton, por acompañarnos en esta emisión de este Facebook Live sobre salud mental. Para nosotros es muy importante todo lo que haya dicho en este Facebook Live. No, con el mayor de los gustos. Yo creo que el agradecimiento es mutuo, porque
no se habla mucho de salud mental, ¿sí? Es más, aunque se ha venido dando, como les decía yo, un movimiento de activismo importante, yo creo que si no es por la pandemia no estaríamos hablando tanto de salud mental. Que se abran estos espacios es muy valioso, porque a veces los médicos olvidamos comunicar, ¿no? No sabemos comunicarnos, no generamos estos espacios, no sacamos la salud mental de los consultorios y de los hospitales, que es algo tan valioso. Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, doctor Milton, por aceptar nuestra invitación. Ya por hoy se nos acabó el tiempo. No olviden leer la investigación que publicó esta semana, está muy buena, sobre los contratos que se tejen detrás de la sombra del senador Eduardo Pulgar. La pueden encontrar en nuestras redes sociales, en www.cuestionpublica.com y en Twitter como @_p y en Facebook e Instagram como Cuestión P. Bueno, los y las invitamos también a que sigan al doctor Milton Murillo en su cuenta de Twitter, @Milton Murillo. Él no solo es un gran psiquiatra, sino es un muy buen tuitero. De nuevo, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Desde ya, por favor, vayan cuadrando en sus agendas, cancelando las otras citas, porque tienen una con nosotros el próximo jueves a las 5 de la tarde en una nueva emisión del Facebook Live de Cuestión Pública. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, colegas. Gracias. Muchas gracias. Estén muy bien.